Mi propia hija me echó de la casa que construí con mis propias manos. Gritó que ahora los padres de su marido se mudarían allí y que yo ya no tenía lugar. Le pregunté a dónde se suponía que debía ir. Ni siquiera parpadeó. Me dijo fríamente, vete a vivir al basurero. Así que me marché con una sonrisa, no porque huyera, sino porque sabía que solo era un paso atrás antes de ejecutar el plan que ya tenía en mente. No tardó mucho. En menos de un mes no les quedó nada, ni su casa, ni su dinero, ni siquiera su felicidad. Antes de continuar, suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. El teléfono sonó justo cuando estaba secando el último plato del almuerzo. Ese timbre agudo cortó el silencio de la casa y me sobresaltó. Con las manos aún húmedas tomé el auricular, y mi corazón dio un vuelco al ver el nombre en la pantalla. Cordelia. No me había llamado en 2 meses. Papá, dijo, con una voz más suave de lo normal, casi dulce. Espero no molestarte. Cordelia, cariño, respondí, intentando no mostrar demasiado mi emoción. Nunca podrías interrumpirme. Escuchar tu voz es lo mejor de mi día. Soltó una risita, aunque sonaba ensayada. Tengo una sorpresa para ti. Thaddeus y yo iremos esta noche con sus padres. Queremos hablar. Dejé el paño de cocina a un lado, y mi mente empezó a trabajar de inmediato, como siempre lo hacía tras décadas de ingeniero. Esta noche, perfecto. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Quieres que prepare la cena? Podría comprar una botella de Pinot Noir de aquel viñedo que visitamos. No es necesario cocinar, papá, me interrumpió, esta vez con un tono más firme. Solo estate listo a las 7. Esto es importante. Algo en su voz me dio mala espina, pero la soledad suele ahogar cualquier advertencia. Por supuesto, cariño. Todo estará perfecto. ¿Se quedarán a dormir? Puedo preparar las habitaciones de invitados. Ya veremos cómo va la velada, contestó rápido. Y colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé con el teléfono en la mano, repasando sus palabras en mi mente. Una sorpresa, una conversación, sonaba formal, casi de negocios, pero elegí creer que significaba que quería reparar la distancia que había entre nosotros desde que murió su madre. Tal vez este era el momento por el que tanto había rezado. El reloj marcaba las 2:45 de la tarde. Eso me daba poco más de 4 horas para prepararlo todo. De pronto, la casa se llenó de propósito. Caminé de habitación en habitación, imaginando lo que Cordelia vería. La sala necesitaba pasar la aspiradora. El baño, toallas limpias. Trabajé con la misma concentración que me había acompañado durante 35 años de proyectos. Primera parada, el supermercado de Juniper Boulevard. El aire de marzo traía un leve aroma a primavera, aunque aún se aferraba el frío del invierno. Compré un ramo de narcisos amarillos, sus flores favoritas desde niña, y una botella de Pinot Noir como la que había disfrutado la Navidad pasada. En la panadería, añadí unas tartaletas de chocolate, las mismas que solía pedirme en nuestras salidas de los sábados. De regreso en casa, puse las flores en el jarrón de cristal de mi difunta esposa, ese que Cordelia siempre admiraba. El sol entraba por la ventana de la cocina y hacía brillar los pétalos como llamas doradas. Puse la mesa del comedor con la mejor vajilla, guardada demasiado tiempo. Mientras limpiaba los mostradores, me descubrí tarareando, algo que no hacía desde hacía meses. La casa parecía viva, expectante. Saqué álbumes de fotos, imaginando que los miraríamos juntos. Allí estaba ella a los 6 años, sin sus dientes delanteros y sonriendo con su vestido amarillo. A los 17, frunciendo el ceño a mi cámara, pero con la sonrisa asomando igual. Y luego en su boda, radiante de blanco. A su lado, Thaddeus con su smoking alquilado, luciendo una sonrisa que siempre me pareció hueca. Sus padres, Barnaby con su sonrisa de empresario ensayada y Octavia con esa expresión eterna de desaprobación. Nunca vieron gran cosa en mí, el hombre que había escalado desde cero gracias a la ingeniería. Pero esta noche, me repetía, sería diferente. Esta noche volveríamos a ser familia. Me duché y me puse mi mejor camisa informal, la azul que Cordelia decía que resaltaba mis ojos. El espejo mostraba a un hombre de 58 años intentando conservar algo de juventud,
pero la esperanza iluminaba mi rostro como no lo hacía en años. Mi cabello, ya más gris que oscuro, estaba bien peinado. A las 6:30, todo estaba listo. El aroma a limpiador de limón se mezclaba con el de los narcisos. El vino reposaba en el aparador. Las tartaletas esperaban sobre platos de porcelana. Me senté en la silla junto a la ventana, observando la calle Sycamore, esperando los faros. La anticipación me recordaba a las mañanas de Navidad en mi infancia. El cielo se oscureció, las farolas se encendieron. Faltaban minutos para las 7. Oí portazos afuera. Me alisé la camisa, me peiné rápido frente al espejo del pasillo y miré el cristal esmerilado de la puerta. 4 siluetas se acercaban. Con el corazón golpeando en mi pecho, abrí la puerta antes de que tocaran. Cordelia, Thaddeus, dije, sonriendo. Pero al verla, mi sonrisa vaciló. Llevaba un abrigo negro que le daba el aire de venir de un funeral. Su rostro estaba rígido, cerrado. Sin sonrisa. Sin abrazo. «Hola, papá», dijo con una voz helada, muy distinta a la de la llamada. Thaddeus pasó por delante de ella de un empujón, con el aliento a whisky golpeándome la cara. Sus ojos rojos, su mandíbula tensa. Y detrás, Barnaby y Octavia Whitmore, entrando con sus abrigos caros como si fueran guardias de seguridad. «Pasen, pasen», dije, aferrándome a una falsa normalidad. Preparé la cena. Incluso abrí el vino que tanto te gusta. «No hemos venido a cenar», anunció Octavia, entrando en mi sala sin pedir permiso. Su mirada recorrió todo como si inspeccionara un botín. Pasó la mano por el jarrón de cristal de mi esposa y frunció los labios. «Flores baratas». Me quedé helado. «Son narcisos», murmuré. «Los favoritos de Cordelia». «Papá, siéntate. Tenemos que hablar», dijo finalmente mi hija, con unos ojos más fríos que la lluvia de enero. Barnaby ya había sacado el móvil, tomando fotos de mi cocina y comedor como un tasador. Clic, clic. «¿Qué hace?», pregunté. «Evaluando la propiedad», respondió Octavia, sentándose en la butaca favorita de mi esposa como si fuera suya. «La familia de mi hijo se mudará aquí, así que tienes que irte». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me aferré al respaldo del sofá para no caer. «¿Qué? No, no lo entiendo. Esta es mi casa. He vivido aquí 30 años. Cordelia me cortó, con voz afilada como hielo. «Si necesitas un lugar, vete al basurero. Necesitamos esta casa». Thaddeus se inclinó hacia mí, apestando a alcohol. «Ya hablamos con la policía. No causes problemas». Miré a mi hija, buscando desesperado un rastro de la niña que crié, de la mujer que tanto amé. Pero lo único que vi fue a una extraña. Peor que una extraña, un obstáculo. «Cordelia, cariño», susurré. «¿Qué está pasando? ¿Es por dinero? Si necesitas ayuda». «Te vas esta noche», me interrumpió Octavia, cortante. «Tienes 1 hora para empacar». Mis rodillas flaquearon y caí en el sofá, con la cabeza dando vueltas. En la mesa, las tartaletas seguían intactas. El vino, respirando para nadie. Todo lo que había preparado con ilusión ahora parecía una burla cruel. «Esta es mi casa», murmuré. Barnaby guardó su teléfono y dijo con calma. «Ya no lo es. Cordelia es nuestra nuera. La familia cuida de la familia». La ironía me quemó por dentro. Miré alrededor, al hogar que construí con mi esposa durante 28 años, lleno de amor y sacrificios. Y ahí estaban ellos, de pie en mi sala como conquistadores, repartiéndose el botín. Mis ojos se posaron una vez más en Cordelia. Era la misma mujer que me había llamado 6 horas antes, prometiendo una sorpresa, hablando de una conversación, dejándome creer durante una tarde llena de esperanza que todavía importaba. Algo se asentó hondo en mi pecho. No era rabia, ni tristeza, era algo más frío, más afilado, un cálculo. «Está bien», dije en voz baja. La habitación se congeló. Esperaban que me rompiera, que llorara o suplicara. Las cejas de Octavia se alzaron sorprendidas. La postura agresiva de Thaddeus se aflojó apenas un poco. Me puse en pie,
Fui al armario y saqué mi viejo maletín de cuero. Empacaré unas cosas, anuncié. El silencio entre nosotros quedó tenso como un alambre a punto de romperse. Ellos aguardaban sollozos o gritos, yo me moví con calma, igual que siempre lo había hecho en mis décadas de ingeniero. En mi dormitorio, bajé la maleta gastada de la balda. El cuero estaba agrietado, pero los cierres encajaban perfectamente. Cada cosa tenía su orden, su propósito. Está bien, me iré, dije con tono sereno, doblando camisas con manos prácticas. Pero recuerden, he sido ingeniero toda mi vida. Sé cómo armar las cosas. Hice una pausa y los miré por encima del hombro. Y también sé cómo desmontarlas. Cordelia se removió inquieta. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. La miré a los ojos por primera vez desde que llegaron. Nada, hija. Solo deseo que sean felices en su nuevo hogar. Desde la sala, la voz de Octavia cortó triunfante. Por fin, algo de sentido. Seguí empacando. Extractos bancarios del armario, pólizas de seguros, la escritura de la casa aunque ahora ya no valiera de mucho. Mis licencias y certificaciones de ingeniería. 35 años de trabajo reducidos a una carpeta de documentos. Cordelia se quedó en el umbral mirándome en silencio. Tal vez un destello de culpa la rozó, pero cuando Thaddeus le gritó desde la cocina, se dio la vuelta y se marchó. Lo último que metí fue la foto de Isidora, la de nuestra cena de aniversario hace 3 años. Su sonrisa en esa imagen irradiaba calidez, una calidez que aquella casa había perdido desde que se llenó de extraños que llevaban mi sangre pero no mi corazón. 20 minutos. Eso fue todo lo que hizo falta para comprimir una vida en una maleta. La hice rodar por la sala mientras ellos me observaban, revoloteando como buitres, viendo desaparecer algo que fue suyo hasta ayer. Barnaby hacía otra vez lo suyo con el teléfono, tomando fotos de cualquier cosa que pareciera valiosa. Octavia ya se había apropiado de la butaca de Isidora, recolocando los cojines como si fuera suya. Los servicios aún están a mi nombre, dije en voz baja. Tendrán que transferirlos. Nos encargaremos, respondió Barnaby sin levantar la vista. En la puerta paré y los estudié, rostros de personas a las que había amado, apoyado y sacrificado. Cordelia mantenía la vista baja, negándose a mirarme. Thaddeus se inclinó hacia el aparador para alcanzar la botella de vino que había abierto para celebrar. La mirada de Octavia se posó en el cristal de mi esposa como si ya lo estuviera partiendo. Bueno, dije, apretando con más fuerza el asa de la maleta. Supongo que esto es un adiós. Nadie dijo nada. El aire fuera me pegó frío en la cara. Marzo en Bellingham todavía tenía el mordisco del invierno, pero ese frío despejó mi cabeza. Metí la maleta en el maletero de mi Honda. El coche que Isidora y yo habíamos comprado juntos 5 años atrás. Fiable, constante, como yo solía ser. Conduje por calles que conocía como la palma de la mano, pero que ahora se sentían extrañas. Pasé por el patio de la escuela donde dejé a Cordelia 1.000.000 de mañanas. Por el parque donde celebramos su graduación. Por el supermercado donde esa misma tarde había comprado una cena que nadie quería. El cajero automático brillaba con su luz blanca en el aparcamiento de una gasolinera que nunca cerraba. Introduje mi tarjeta, miré los saldos, pensión, seguridad social, ahorros acumulados de años de vida mesurada. No era rico, pero tenía lo suficiente, más de lo que ellos sospechaban. 15 minutos después entraba en el Driftwood Lodge. Un motel sencillo encajado en una franja comercial. Nada lujoso, pero limpio. La joven de recepción apenas levantó la vista cuando pagué en efectivo por 3 noches. Habitación 184. 4 paredes, una cama sencilla, una tele pequeña, una mesa y un baño con toallas finas y jabones del tamaño de cerillas. Olía a limpiador de alfombras. Básico, pero serviría. Me senté al borde de la cama y abrí el portátil. Un problema se había presentado. Era hora de ingeniar una solución. La luz de la mañana se coló por las cortinas finas. Por un instante olvidé dónde estaba. Luego la memoria me golpeó como un cubo de agua helada, la traición de ayer. Me conecté a mi banco. Los números brillaron firmes y constantes. Pensión,
seguridad social, años de ahorros cuidadosos. Más que suficientes para empezar. Entonces revisé una cuenta que casi había olvidado. Una que Cordelia y yo abrimos cuando cumplió 17. Mi nombre seguía como cotitular. Ella nunca se molestó en quitarlo. El saldo en la pantalla me dibujó una sonrisa por primera vez en todo el día. 30 años di, murmuré en la habitación vacía del motel. Ahora es hora de recuperar lo mío. Cerré el portátil y fui a la ducha. El agua estaba hirviendo, quitando la confusión, lavando el dolor. Lo que quedó fue foco. Foco de ingeniero. A las 10:15 ya estaba bajo las luces brillantes de Circuit Junction. Una dependienta con mechas moradas mal miró mi pedido. Necesito un teléfono prepago, le dije. Algo simple y un portátil barato para llevar. Me señaló una pared de aparatos sin mucho interés. Elegí un móvil de tapa y un portátil sin florituras. Solo efectivo, sin rastro, nada que me ligara a Esre Blackwood. ¿Montas una oficina en casa?, preguntó al embolsar los artículos. Consultoría remota, respondí. Suficientemente cercano a la verdad. Siguiente parada, una pequeña inmobiliaria en una casa antigua de Meridian Road. Un letrero decía Vera Kingsley. Ella levantó la vista con la sonrisa ansiosa de quien vive de las comisiones. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó. Necesito un apartamento de un dormitorio. Contrato mes a mes si es posible, dije, sentándome frente a su escritorio. Trabajo en línea, así que el Internet debe ser bueno. Sus dedos cayeron sobre el teclado. ¿Cuál es su presupuesto?, preguntó. Di una cifra, cómoda, no extravagante. Del tipo de inquilino que a los caseros les gusta. Su sonrisa se ensanchó. Tengo una unidad en Fairhaven con fibra óptica, perfecta para trabajo remoto. ¿Cuándo quiere mudarse? Hoy, dije. Ella parpadeó, sorprendida. Es ambicioso, pero me gusta la ambición. Voy a ver si puedo arreglarlo. 2 horas después firmaba un contrato por un apartamento limpio de un dormitorio a 11 manzanas de mi antigua casa. Lo bastante cerca para vigilar, lo bastante lejos para no cruzarme con nadie por accidente. Vera me entregó las llaves con profesionalidad seca. El Internet estará listo mañana por la mañana, dijo. ¿Algo que deba saber del barrio?, sonrió. Solo donde encontrar buen café. Hay 3 sitios que los locales recomiendan. Le di las gracias y entré en mi nueva casa. El olor a pintura y a moqueta industrial me recibió. Habitaciones vacías y resonantes, como una pizarra en blanco. Dejé la maleta en el dormitorio y coloqué el portátil en la encimera de la cocina. La luz de la tarde entraba por ventanas sin polvo, partículas flotando en los rayos como semillas esperando brotar. Encendí el portátil nuevo y empecé a escribir listas. Lo que tenía, lo que necesitaba, recursos, plazos, fase 1, objetivos. Afuera, Bellingham siguió con su rumor constante. Gente corriente llevando vidas corrientes. Dentro de esas paredes, yo estaba poniendo los cimientos de algo lejos de lo ordinario, algo que nadie esperaba. Saqué mi viejo teléfono y repasé contactos, el número de la oficina de Cordelia, el celular de Thaddeus, la dirección de los Whitmore, mi casa usurpada. Tantos detalles, tantas vulnerabilidades. Crujé los dedos y empecé a teclear. Para la mañana del miércoles, la mesa de la cocina se había transformado en una sala de guerra. 4 carpetas manila en fila, cada una con un nombre: Cordelia, Thaddeus, Barnaby, Octavia. Abrí mi portátil y comencé a rellenar lo que ya sabía: el lugar de trabajo de Cordelia, sus costumbres de almuerzo, los sitios que frecuentaba, el empleo de Thaddeus en el centro y sus hábitos después de horas, la residencia temporal de Barnaby y Octavia, mi dirección anterior. Pero todavía quedaban huecos. Necesitaba detalles más punzantes, los puntos débiles. El jueves por la noche estaba sentado en la barra del Emerald Bay Gaming, con un ginger ale en la mano. La camarera, Beatrice, una mujer parlanchina con raíces profundas en la ciudad, conversaba con facilidad. ¿Ese hombre aparece seguido por aquí?, pregunté, señalando hacia las mesas de blackjack. Thaddeus estaba encorvado sobre las cartas, los hombros tensos, el sudor brillando en su frente. Beatrice siguió mi mirada.
Oh sí, lleva perdiendo mucho estas últimas semanas. No para de decir que lo arreglará en cuanto cierre la venta de una casa. Bebí un sorbo lento, observando cómo empujaba fichas con movimientos desesperados. Se le ve confiado. Beatrice se inclinó un poco más. Más le vale. Algunas de las personas a las que debe no suelen ser pacientes. Thaddeus se levantó tambaleándose de la mesa, enrojecido por el whisky y la derrota. Levanté mi cámara y lo capturé con el zoom. Fotos claras de su rostro, su estado, la compañía que lo rodeaba. Evidencia. La mañana siguiente lo seguí hasta su obra en Greystone Construction, una empresa mediana con oficinas en un edificio de cristal en Cornwall Avenue. A las 11, se escabulló para lo que parecía un almuerzo largo. No iba solo. Una mujer de cabello castaño rojizo, traje entallado, unos 30 años. Caminaba muy cerca de él. Su mano rozó la espalda de ella con una familiaridad que contaba su propia historia. Desde la acera de enfrente lo capté todo, los gestos, el beso que ella le dio antes de subir a su coche. Más evidencia. Esa tarde pasé por la oficina del condado de Batcombe. Los registros públicos confirmaron lo que sospechaba de Barnaby Whitmore. Inversión fallida en una cadena de restaurantes, $31.000 en impuestos atrasados, licencia de negocio suspendida por tasas estatales impagas. Los Whitmore no solo estaban con problemas, se estaban hundiendo. Por la noche, mi mesa estaba cubierta de fotografías, registros impresos y notas escritas con mi letra precisa. Las deudas de juego de Thaddeus, sus falsas promesas sobre la venta de una casa, su aventura con una mujer que tenía mucho que perder, los impuestos impagos de Barnaby y su negocio cerrado, la dependencia de Octavia de las ruinas financieras de su esposo. Cada carpeta tenía ya suficiente para destruirlos limpiamente. Me recosté en la silla, con la satisfacción silenciosa de un ingeniero que ha identificado cada punto débil de una estructura. Su supuesto triunfo sobre mí se sostenía en un cimiento lleno de grietas. Mi viejo teléfono vibró en el mostrador. El número de Cordelia brillaba en la pantalla. Sonreí apenas. La demolición podía comenzar. El sábado por la mañana llegó con la claridad que conocía bien de años resolviendo problemas estructurales. Volví a desplegar los expedientes, no para analizarlos esta vez, sino para planear el orden del ataque. Cordelia primero, sus finanzas se derrumbarían más rápido. Barnaby después, el gobierno acabaría con lo que quedaba de él. Thaddeus a continuación, deudas de juego y una infidelidad daban muchas formas de apretarle el lazo. Y Octavia, la última. Ella se apoyaba por completo en los demás. Cuando cayeran, no le quedaría nada donde sostenerse. Durante los 3 días siguientes, visité cada lugar con método. Primero, el Cascadia Trust Bank el sábado por la mañana, el mismo lugar donde Cordelia y yo abrimos su primera cuenta casi 20 años atrás. Quiero ajustar los permisos de acceso de esta cuenta de ahorros donde figuro como titular principal, le dije al empleado, deslizando la documentación que ya había preparado. Él revisó los formularios con precisión rutinaria. Estos cambios entrarán en vigor de inmediato, señor Blackwood. Como titular principal, ahora puede exigir cofirma para retiros grandes. Perfecto. Notifíquenme si alguien intenta saltarse eso, respondí. ¿Quiere fijar límites diarios de retiro para el cotitular? Sí. $150 máximo. Todo lo que supere esa cantidad, solo con mi autorización por escrito. Cordelia lo descubriría pronto. Pagos de renta rechazados, compras de supermercado denegadas. El pánico sería inmediato y total. El lunes por la tarde me reuní con Atticus Drummond, abogado. Sus paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados, cada uno reforzando su credibilidad. He invertido $19.000 en esa casa en los últimos 5 años, expliqué, mostrando los recibos. Techo nuevo, reparaciones de cimientos, remodelación de la cocina, todo documentado. Él estudió los papeles con cuidado, como si pesara cada hoja en una balanza invisible. Tiene bases legales, señor Blackwood. Esas mejoras le dan derechos exigibles sobre la propiedad. Bien, dije. Pero no quiero actuar todavía. Quiero que se den cuenta solos del error que cometieron antes de llevar esto a los tribunales. Sus cejas se alzaron un poco, curioso. Es un enfoque poco común, pero su caso es sólido.
Puede avanzar cuando lo decida. Exacto. Lo contactaré cuando llegue el momento. Para el miércoles ya había presentado mis documentos en el Departamento de Ingresos del Estado de Washington. La funcionaria del mostrador, una mujer de unos 50, aceptó el sobremanila que le entregué sin mayor gesto. ¿Denuncia anónima de posibles irregularidades fiscales? Preguntó. Sí. Barnaby Whitmore, empresario. Aquí está la documentación. Ingresos no declarados, deducciones dudosas, licencias suspendidas. Ella selló el sobre y lo dejó en una bandeja marcada «Requiere investigación». La burocracia se encargaría de allí en adelante, avanzando lenta pero implacable. De regreso a mi apartamento a las 5, la jornada estaba hecha. Me serví una rara copa de vino, saboreando el peso del progreso. Afuera, las luces de Bellingham se encendían una a una como pequeñas promesas de lo que estaba por venir. Las primeras fichas ya habían caído. Cordelia chocaría contra su muro financiero en días, los problemas fiscales de Barnaby llegarían en semanas, y las deudas de Thaddeus seguirían creciendo con intereses. Abrí mi portátil y bosquejé la fase 2. El lunes por la mañana se desplegó tal como lo había planeado. A las 11:15, mi teléfono vibró con una notificación bancaria, múltiples intentos fallidos de acceso a la cuenta restringida. Cordelia había intentado y fracasado. Bebí mi café, entré al portal y revisé el registro. 7 intentos fallidos en 15 minutos, 2 llamadas al servicio al cliente, una solicitud urgente de revisión, todas denegadas. A las 11:45, el número de Cordelia apareció en mi pantalla. Dejé que fuera a buzón. Su voz sonó momentos después, apurada, intentando mantener la calma. «Papá, soy Cordelia. El banco dice que bloqueaste la cuenta. Por favor, llámame. Esto debe ser un error». La segunda llamada llegó 18 minutos más tarde, y su voz ya se quebraba. «Papá, no puedo pagar la renta. Ni siquiera pude comprar un café delante de mis compañeros, la tarjeta fue rechazada. Por favor, sea lo que sea, tenemos que solucionarlo». Almorcé mientras sonaba su tercer mensaje. Se quebró en la palabra ayuda. Por la tarde, ya había metido a Thaddeus en el asunto. La señora Ashworth me llamó para decirme que escuchaba las voces elevadas a través de la pared. «El dinero de papá está bloqueado», decía Cordelia, con el pánico afilando su tono. «¿Cómo vamos a pagar la hipoteca?» La voz de Thaddeus estaba ya cargada de alcohol. «Relájate, lo arreglaremos. Quizá vendamos algo de la casa». «Esto no es casual», le cortó Cordelia. «El banco dijo que las restricciones las impuso el titular principal. Eso significa que papá lo hizo a propósito». Él resopló. «¿Tu padre? Ni de broma. Ni siquiera sabría cómo hacer algo así». Sonreí. Su subestimación me sería muy útil. A las 2:45, el cartero entregó un sobreoficial del Departamento de Ingresos de Washington en la oficina de Barnaby Whitmore. El proceso de auditoría había comenzado. Para las 3:30, la señora Ashworth volvió a llamarme. Cordelia estaba paseando nerviosa por la casa, claramente alterada. La oyó decir: «Barnaby, tenemos problemas. Varios problemas. Papá bloqueó nuestra cuenta y Hacienda quiere auditarte». «Eso es imposible», gruñó él. «Tu padre no tiene ese poder. El banco dice otra cosa. Es el titular principal. Puede dejarnos fuera cuando quiera». Un silencio pesado. Luego Barnaby, más bajo, más inquieto. «¿Dónde está él ahora?» «No lo sé», admitió Cordelia. «No contesta mis llamadas. Los vecinos dicen que no lo han visto desde la noche en que se fue». Otro silencio. Entonces Barnaby, con la voz aún más apagada: «Cordelia, ¿en qué exactamente nos metimos aquella noche?» La señora Ashworth me dijo que la escuchó desplomarse en lo que debía ser mi vieja silla, la madera crujiendo bajo su peso. Su voz era suave, casi asustada. «Creo que lo hemos subestimado gravemente». El miércoles por la mañana llegó. La fase 2 estaba lista. Desplegué las fotos incriminatorias de Thaddeus sobre mi mesa de cocina como un abogado que ordena pruebas para el juicio. 12 tomas nítidas, él con la colega pelirroja, frente al apartamento de ella,
en su coche, incluso cenando en horas en las que debería estar fichado. Junto a las fotos, tenía recibos del casino, declaraciones de la camarera y un rastro documentado de gastos imprudentes que se remontaba a meses. 2 sobres me esperaban, uno dirigido a Recursos Humanos de Greystone Construcción y otro a la oficina de Cordelia. Para las 10, el jefe de Thaddeus ya estaba mirando un paquete anónimo que pintaba un cuadro feo. Un empleado que perdía horas de trabajo, bebía en sus descansos, se jugaba el sueldo y se ahogaba en deudas. Greystone se vendía como una empresa de valores familiares y confianza. Thaddeus ya no encajaba con esa imagen. A las 11 lo vi fuera del aparcamiento de la empresa, con la voz quebrada mientras llamaba a Cordelia. Me despidieron así, sin más. Alguien les mandó porquería sobre mí. La respuesta de Cordelia fue seca, tensa. ¿Qué clase de porquería? Fotos mías en el casino. Declaraciones de que debo dinero. Dijeron que soy un riesgo para la reputación de la compañía. Su voz se afiló. Ya estamos apurados para comprar comida. ¿Cómo se supone que vivamos sin tu sueldo? Esa conversación se acabó cuando el correo llegó a la oficina de Cordelia. El segundo sobredió en el blanco. 2 horas después, la señora Ashworth me dijo que oyó su discusión a través de la pared y no sonaba a matrimonio. Sé de la aventura, Thaddeus, dijo Cordelia, con un tono plano y peligroso. Quiero la mitad de todo lo que nos quede, balbuceó él. Cordelia, por favor. No es lo que piensas. Las fotos no mienten, lo cortó. Mientras yo sostenía a la familia, tú te escabullías con ella. Thaddeus intentó justificarse. Estaba desesperado. El juego se me fue de las manos. Ella solo fue una distracción. Todo empezó por lo que le hicimos a tu padre. ¿Y ahora qué? Saltó Cordelia. Eres igual que él. Una decepción. La ironía no se me escapó, mi hija arrojando la misma palabra a su marido que antes reservaba para mí, sin entender que el hombre al que despreciaba había diseñado el derrumbe en el que ahora se ahogaba. La voz de Thaddeus tembló, llena de pánico. Esto no puede ser casual. Primero, tu padre bloquea el dinero. Luego pierdo el trabajo. Ahora estas fotos. Alguien nos está atacando. Colgó un silencio denso, y lo oí susurrar la conclusión que temía. Tu padre. Cordelia soltó una risa amarga. Mi papá no podría organizar ni una fiesta de cumpleaños, menos un plan así. Entonces explica cómo se vino todo abajo tan rápido, replicó él. Cerré el portátil y me serví una copa de vino. Thaddeus estaba acabado, como empleado y como esposo. El matrimonio de Cordelia se astillaba mientras sus finanzas colapsaban. Empezaban a comprender cuánto me habían subestimado. Mañana comenzaría la fase 3. El viernes llegó con la puntualidad de un reloj. Sabía que vendrían, desesperados y nerviosos, convencidos de que la intimidación funcionaría donde su plan había fallado. Alineé mis documentos legales en filas ordenadas sobre la mesa, estados de cuenta, recibos de cada mejora de la propiedad, cartas de mi abogado. Todo limpio, todo defendible. A las 11, llamaron. El oficial castellano se plantó en mi puerta con gesto cansado, como quien media riñas familiares a diario. Detrás, en el patrullero, el rostro de Octavia Whitmore irradiaba suficiencia. Señor Blackwood, tenemos una queja, dijo. Su familia afirma que los está amenazando. Quieren que deje de contactarlos. Abrí más la puerta y señalé la documentación sobre la mesa. No he amenazado a nadie, agente. Solo he actuado dentro de mis derechos como titular de cuenta y como inversor en mi propia casa. Aquí tiene. Revisó correspondencia, extractos bancarios, cartas del abogado, recibos de obras. Su expresión pasó de la preocupación protocolaria a la molestia de saberse arrastrado a algo frívolo. Todo esto parece en regla. ¿De qué, exactamente, lo acusan? Se lo expuse claro. Restringí acceso a mi cuenta. Consulté a un abogado sobre mis mejoras en la propiedad. Presenté denuncias fiscales ante el departamento correspondiente. Todo legal. Le tendí la tarjeta de Atticus Drummond. Si quiere, verifíquelo con mi letrado. 20 minutos después, el oficial castellano le dio a Octavia la noticia que no quería oír.
sin pruebas de amenazas, sin motivo para una orden de alejamiento, sin escudo policial para gente que se ahoga en su propio desorden financiero. La escuché pasar la tarde tocando puertas en mi viejo vecindario, su voz aguda corriendo de casa en casa. «Ese hombre es peligroso. Nos amenaza, quiere quitarnos la casa». La respuesta de la señora Ashworth fue firme y nada impresionada. «¿Ha hecho algo ilegal, Octavia?» «Pues, no», admitió a regañadientes. «Entonces quizá debería hablar con él en vez de arrastrar al vecindario». La campaña de difamación tuvo la misma acogida en cada puerta. Los vecinos que me conocían de décadas no iban a creer que el tranquilo Ezra Blackwood se había vuelto una amenaza. A las 3, Barnaby subió la apuesta. Contrató a un investigador privado, Silas Crane, aparcado en un sedán sin distintivos frente a mi edificio. Parecía más apto para cazar fraudes de seguros que para manejar una venganza metódica. Lo fotografié desde mi ventana, anoté su matrícula y el teleobjetivo demasiado obvio, de novato. Francamente, me facilitó el trabajo, que malgaste el dinero menguante de Barnaby siguiéndome al súper, la biblioteca o la cafetería. No encontraría nada ilegal. Me llegó un texto de Atticus Drummond. La familia intentó denunciar acoso, desestimado. Todo lo tuyo sigue siendo legal. Tal como planeamos. La desesperación genera errores, y los Whitmore estaban demostrando la regla con elegancia. Creían pelear contra un viejo rencoroso. En realidad, tenían enfrente a un oponente sistemático. La fase 3 dejaría clara la diferencia. El sábado por la mañana me senté rodeado de pruebas de una victoria total. Cordelia bloqueada en el banco. Thaddeus arruinado, en lo profesional y lo personal. Barnaby bajo investigación fiscal. Cada pieza había caído en su sitio. Y, sin embargo, en lugar de satisfacción, sentí vacío. Ordenando los archivos encontré un sobre Manila que no había notado, cartas de Isidora de la breve separación que vivimos hace 28 años. Abrí una con cuidado, reconocí su letra como una canción antigua. Mi querido Ezra, la rabia nos hace actuar de formas que lamentamos. Demostrar que tienes razón no siempre te hará feliz. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. Isidora siempre atravesaba mis soluciones de ingeniero y llegaba al corazón. Incluso furiosa, no perdía de vista lo esencial. En otra carta, la venganza no trae paz. Vale la pena buscar justicia, pero hay diferencia entre hacerles pagar y hacer las cosas bien. Esa frase resonó en mí mientras conducía al cementerio de Bellingham Bay. No había ido desde el funeral, 6 meses atrás, pero ahora necesitaba su consejo. De pie ante su lápida, bajo el roble, pregunté en voz alta. ¿Los perdonarías o lucharías por justicia? El susurro de las hojas trajo su voz en la memoria, no por magia. Ya ganaste. Saben que no pueden romperte. Destruirlos no te traerá la casa ni curará las decisiones de Cordelia. Toqué su nombre grabado en la piedra. Los he quebrado por completo y no se siente como victoria. Su risa vivía en mi recuerdo, porque tú no eres un destructor, Ezra. Eres un constructor. 35 años resolviendo problemas, creando soluciones, no rompiendo cosas. El sol calentó el granito bajo mi mano y, por fin, entendí. Hay diferencia entre hacerles pagar y hacer las cosas bien. Esa tarde, de vuelta en el apartamento, desplegué de nuevo los documentos, pero esta vez no para destruir. Empecé a redactar otro tipo de carta, una para Atticus Drummond, delineando la acción legal para recuperar la propiedad. La fase 3 seguiría mostrando la diferencia entre ellos y yo, pero sería una diferencia que Isidora respetaría. El lunes llegó con la claridad que me había dejado su recuerdo. Organicé mis archivos en 3 pilas, inversiones en la propiedad, evidencia financiera y documentación penal. Todo legítimo, preciso, legal. A las 10:15 estaba sentado frente a la detective Maxine Cross en la comisaría de Bellingham. Ella revisó mis papeles con el ojo entrenado de quien ha visto disputas familiares cruzar la línea penal. Señor Blackwood, aquí hay material para presentar cargos, dijo hojeando los archivos fiscales de Barnaby Whitmore. Hablamos de fraude, evasión de impuestos, quizá incluso conspiración para engañarlo con su inversión en la propiedad. Le pasé el fajo de fotos sobre los hábitos de juego de Thaddeus. No busco venganza, le dije.
Quiero justicia, hecha como corresponde. Alzó apenas las cejas. La mayoría en su lugar pediría sangre. Mi esposa me enseñó la diferencia, respondí. Hay una línea entre hacer pagar a alguien y realmente arreglar las cosas. No perdió tiempo. En 2 semanas se firmó una orden de arresto contra Barnaby Whitmore por evasión fiscal. El mismo método metódico que yo había usado en privado, ahora lo aplicaba el sistema, y encajaba como una solución perfectamente diseñada. 3 días después, teníamos vista en el juzgado. La jueza Hawthorne, una mujer sin rodeos, escuchó mientras Atticus presentaba la documentación que guardé. El señor Blackwood invirtió $19,000 en mejoras de la propiedad, expuso, deslizando los recibos. Sustitución del techo, trabajos de cimentación, reforma de cocina. Tiene legitimación como copropietario. La jueza revisó facturas, extractos, cada recibo. Luego dictó sentencia sin vacilar. La casa se restituye al señor Blackwood, propietario legítimo. Los demandados deben desocupar en 48 horas. El golpe del mazo resonó como el clic final de un diseño al encajar. 2 días después, un alguacil llegó al porche de mi antigua casa y entregó a Octavia Whitmore la orden de desalojo. Observé desde la acera cómo le cambiaba la cara por etapas. Shock, ira, cálculo frenético. Esta vez no era contra mí, era contra la autoridad del tribunal. Cordelia salió con una maleta, rígida, como si su cuerpo hubiera olvidado cualquier emoción salvo el estupor. Thaddeus la siguió, con la mirada vacía, cargando el peso de sus decisiones. Metieron el coche en silencio. Sin gritos, sin amenazas de último minuto. Solo el derrumbe silencioso de quienes, por fin, toparon con consecuencias que no podían doblar ni esquivar. A las 4:30 crucé el umbral de mi casa por primera vez en 3 semanas. Se veía igual, pero se sentía distinta. No habían roto nada. Y aún así, todo había cambiado, porque yo había cambiado. La luz entraba por la ventana de la cocina igual que aquella tarde en que Cordelia llamó con su sorpresa. Solo que ahora no iluminaba promesas falsas, iluminaba justicia restaurada. Levanté el jarrón de cristal de Isidora de la mesa del comedor. Había sobrevivido intacto, igual que mi sentido de lo correcto, pese a mi tropiezo hacia la venganza. Mañana, Cordelia tendría que decidir qué vida construir sin un dinero que nunca le perteneció. Esta noche, estaba en casa. A la mañana siguiente del desalojo, me planté en mi propio umbral. Mi casa, legal y moralmente mía otra vez. Ya había traído mis cosas del apartamento la noche anterior. 3 décadas de dignidad, por fin recuperadas. El cerrajero había cambiado todas las cerraduras. Esas llaves en mi mano eran mías por ley y por derecho. Dentro encontré los restos de su salida apresurada, envases vacíos en el fregadero, revistas tiradas, la crema carísima de Cordelia abandonada en el baño. Trataron mi hogar como un motel de paso, sin entender que estaban atravesando mi vida. Pasé la mañana borrando su rastro, no con amargura, sino con la disciplina serena que Isidora habría reconocido. Los ingenieros restauran como construyen, evaluar daños, fijar prioridades, ejecutar el plan. Cerraduras nuevas, sistema de seguridad nuevo, flores frescas para el jarrón de Isidora. Poco a poco, la casa recordó que me pertenecía. A las 3, sonó el teléfono. El número de Cordelia. Papá, dijo, sin la arrogancia de hace 3 semanas. ¿Podemos hablar? Por un momento pensé en colgar. Luego recordé la lección de Isidora. Hay una línea entre la justicia y la crueldad. Estamos hablando, respondí. Sé que estuve mal, empezó, las palabras saliéndole a trompicones. Todo se está viniendo abajo. Thaddeus ha vuelto a beber. Los Whitmore me culpan por el arresto de Barnaby. Perdí el trabajo, no puedo concentrarme. Lo siento, le dije. ¿De verdad? Preguntó, con una honestidad temblorosa. La pregunta me golpeó más de lo esperado. ¿Lo sentía, o solo me complacía ver cómo se cumplía lo que había diseñado? Lo pensé, y la verdad fue que sí, lo sentía. Sentía que hubiéramos llegado hasta aquí. Papá, perdóname, por favor. Sé que te hice daño, pero sigo siendo tu hija. El silencio se extendió pesado,
como los 21 días desde que me llamó familia por última vez. Cordelia, dije al fin, el perdón es una cosa, la confianza, otra. Elegiste cuando me echaste de mi propia casa. Ahora vive con ello. No puedo sobrevivir sin tu dinero, susurró. Sobreviviste 29 años apoyándote en mí para todo, respondí con suavidad. Ahora aprenderás a apoyarte en ti. Papá, por favor. Cerré los ojos y dejé que las palabras se asentaran. Te di 29 años de mi vida, mi dinero, mi tiempo, mi corazón, mi hogar. Y cuando te convino, lo tiraste todo. Me quedé inmóvil un instante, viendo la luz de la tarde alargarse en la ventana de la cocina. Esa luz me recordó lo que de verdad había estado protegiendo todo el tiempo. Al otro lado, solo se oía la respiración irregular de Cordelia. Adiós, Cordelia, dije, y colgué. Esa noche abrí una botella que llevaba años guardando, reservada para momentos especiales. Me senté en la butaca favorita de Isidora, dejando que el peso del día, por fin, cayera. La casa era distinta ahora, no solo porque los Whitmore se habían ido, sino porque algo había vuelto, mi autoestima, restaurada. Restaurada no por rabia o destrucción, sino por una justicia llevada por los cauces correctos. Isidora, susurré en la quietud. Lo hice bien. Prevaleció la justicia. Las viejas paredes respondieron con sus crujidos familiares, como si su risa suave siguiera aquí, su aprobación ligada a los huesos mismos de la casa. Ya no era solo el oponente sistemático que desmontaba enemigos paso a paso. Era un hombre que había aprendido la diferencia entre ganar y tener razón de verdad. Afuera, Bellingham seguía con su ritmo ordinario. Dentro de estas paredes, empecé a pensar qué construir después. Para oír la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.